Hola Argentina, hola planeta entero, que estamos empezando una edición más de nuestro programa por Galáctica Radio y Televisión Digital. Y bueno, eh, se fue Biden. La semana pasada lo habíamos hablado aquí, ¿no? Que bueno, que todo estaba pendiente de eso, así que bueno, vamos a comprender un poco. Obviamente, que esa es la noticia de la semana. Y como dije la semana pasada, no tanto por las elecciones de Estados Unidos, sino por toda la implicación geopolítica que eso puede llegar a tener. Así que bueno, vamos a tratar de comprender un poco hoy. Pero además, no solamente vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, vamos a intentar comprender un poco el mundo en que vivimos y ver qué implica eso, ¿no? Si gana Trump o si no gana Trump, independientemente de quién gane entre los demócratas. Así que bueno, quiero pediros como siempre que bueno, si podáis seguirnos, daros el like, el me gusta, eso nos ayuda bastante a crecer. Así que bueno, contamos con tu apoyo, ¿eh? Por favor. Compartir nuestros contenidos. Si nos están mirando en vivo, bueno, recomendar y si no, bueno, darnos el gusto, el me gusta, etcétera y tal. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues el candidato demócrata a las presidenciales de Estados Unidos, Biden, finalmente se fue. En realidad lo fueron, ¿no? Porque era mucha la presión. Él no pudo con la presión porque, claro, las donaciones de campaña no iban a llegar y el dinero siempre decide todo al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, tuvo toda esa presión. Fue considerado por muchos un gesto noble, un gesto de nobleza, ¿no? Y bueno, y de cierta forma, bueno, Trump lo atacó, bueno, dijo cosas muy feas de él. Y él también de Trump, bueno, en realidad volvió la guerra, ¿no? La guerra sucia, porque la verdad es que es feo que se haga una campaña basada en hablar mal del otro, ¿no? En vez de decir qué es lo que uno propone. Desafortunadamente, eso es como funciona la política, ¿no? Cada vez peor, cada vez peor. Ya sea con armas, como hace Putin o con verborragia, pero bueno, no hay mucho respeto, ¿no? Eso es muy triste. Pero la cuestión es que se fue. Y por supuesto, bueno, que más allá de quien termine por ocupar su lugar, que no es lo que vamos a analizar hoy, lo que vamos a entender es qué significa realmente que que gane Trump, que siga Trump en el poder, o qué significa que estén los demócratas en el poder, ¿no? La semana pasada ya hemos empezado a explicar algo, ¿no? Que en parte tiene que ver con la guerra, ¿no? Pero bueno, vamos a entender qué es la izquierda, qué es la derecha americana, ¿no? La derecha es los republicanos y la izquierda los demócratas. Bueno, Estados Unidos está dividido en dos ejes electorales, ¿no? Los demócratas y los republicanos. Claro que si hacemos una analogía, por ejemplo, en Latinoamérica podremos decir, por ejemplo, peronistas y no peronistas, ¿no? O peronistas y radicales, ¿no? Aunque el radicalismo no tiene la misma fuerza que tenía hace 20 años o en la época de Alfonsín, un poco más atrás, pero bueno, es más o menos por ahí. Son dos partidos muy importantes, muy predominantes, bueno, y prácticamente, bueno, se divide así, ¿no? Pero eh, las cuestiones allí no son las mismas que en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Que son países que han pasado por dictaduras de derecha, militares, ¿no? Porque las dictaduras pueden ser de izquierda también, ¿no? Eso es lo que la gente confunde. Por eso a veces la gente cree que siempre los gobiernos en Latinoamérica creen que los gobiernos autócratas son de derecha y no, pueden ser de izquierda o de derecha, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que de cierta forma en Estados Unidos hay mucho más consenso entre republicanos y demócratas. No hay tanta diferencia ideológica, ¿no? Hay algunas diferencias que tienen mucho más que ver con cuestiones de la esencia de Estados Unidos, ¿no? De la esencia de lo que es ser americano, de quién es América, etcétera y tal. Por ejemplo, la inmigración. La inmigración en países latinoamericanos, como por ejemplo Argentina, Brasil, ¿no? Chile, Uruguay. Bueno, la inmigración no es una cuestión existencial, ¿no? Uno puede estar más a favor o más en contra de la inmigración, pero no es una cuestión existencial. No existen las inmigraciones masivas, ¿no? No es que llegan
masas y masas y masas de inmigrantes todos los días en barcos o ilegales, irregulares. La palabra ilegal no me gusta, ¿eh? Irregulares no es. Entonces no es una cuestión existencial, pero sí esta es una cuestión existencial para países muy ricos, como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El inmigrante tiene derechos, no tiene derechos, puede ser deportado, se puede quitar inmigrantes que ya están allí, se le puede dar más derechos, menos derechos. Bueno, esa es una de las cuestiones más importantes y eso es una cuestión que sí cambia bastante si gana Biden, Biden, si ganan los demócratas o si gana Trump, ¿viste? La cuestión de la inmigración. Eh, otra cuestión es la cuestión nacionalista, ¿no? Estados Unidos debe ser, por ejemplo, Rusia tiene una gestión muy nacionalista, ¿no? Eh, hoy la Greta no es tanto más el proletariado versus el patrón, no es mucho más eso, ¿no? Porque en realidad la lucha de clases es una cuestión que ya es un poco histórica, ¿no? Hoy cualquier persona puede tener un trabajo desde su teléfono celular, un trabajo digital, ganar mucho dinero sin instrucción, sin estudios, sencillamente con otras herramientas que hoy existen que no existían hace 100 años atrás. La lucha hoy pasa más, esa grieta política ideológica hoy pasa más por otros lugares, pasa más por nacionalismo versus globalismo, ¿no? Esa sería la grieta hoy existente. Entonces, por ejemplo, eh, en un gobierno más republicano, por ejemplo, principalmente con Trump, ¿no? Es más nacionalista. Entonces Estados Unidos va a caminar un poco solo, va a tener decisiones un poco más autónomas, como por ejemplo la cuestión de la OTAN, de Naciones Unidas, etcétera y tal, ¿no? Eso es lo que hace Rusia. Rusia es un país muy nacionalista. Rusia no quiere jugar el juego globalista, ¿no? Eh, eso es más de derecha versus la izquierda woke, se llama así. Un día vamos a explayar sobre eso, no va a ser hoy porque, bueno, si no salimos del foco aquí. En cambio, los demócratas son un poco más globalistas en el mundo de hoy. ¿Qué es el globalismo? No, no es lo mismo que globalización, ¿eh? Atención. El globalismo es un movimiento mundial que de cierta forma busca que entre los países no exista más esa especie de anarquía, ¿no? Ese régimen anárquico que existe, que son todos ahí, que no haya una especie de liderazgo, ¿no? Entonces, el globalismo busca que, por ejemplo, entre los países haya una, digamos, una autoridad central, aunque no sea oficial, pero que exista cierta autoridad allí entre países, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, lo que se haga en Estados Unidos o lo que se haga en Francia o lo que se haga en Italia, eso, bueno, va a ser decidido por fuerzas supranacionales, ¿ok? Muy bien. Eh, entonces, y en Estados Unidos, bueno, si gana Trump, Trump es un presidente más nacionalista. Entonces, por ejemplo, Trump quiere salir de NATO, ¿no? De la OTAN en español. Bueno, pues entonces, Estados Unidos es el ejército más importante del mundo, no necesita estar ahí protegiendo a Europa como papá de Europa, etcétera y tal. Y eso, bueno, la consecuencia más inmediata sería, bueno, no apoyar a Ucrania en la guerra con Rusia, en la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Porque la guerra no es de Ucrania, es de Rusia. Rusia hizo esa invasión. Eso es que quede claro también. Hay que tener cuidado con cómo uno se expresa, ¿no? Se exprime. Entonces, Estados Unidos de Trump, un Estados Unidos republicano sería más nacionalista, ¿no? Estados Unidos caminaría solo, etcétera y tal, sin seguir mucho las pautas allí mundiales. De hecho, ¿os acordáis cuando estaba Bush en el poder y Naciones Unidas dijo que no habría que ir a Irak a buscar guerras químicas? Igual fue Estados Unidos. Entonces, un país más nacionalista, al contrario de un país más globalista, un país más nacionalista, no depende mucho de lo que diga un externo, ¿no? Va a ser un país más autónomo en la toma de decisiones. ¿Está claro? Entonces, esa es una diferencia
importante. Y bueno, en Estados Unidos si ganan los demócratas, entonces quizá el país sea un poco más globalista. Por ejemplo, permanecer en la OTAN, por ejemplo, la gestión de crisis a nivel mundial. Por ejemplo, cuando hubo, por ejemplo, la pandemia hace poquísimo tiempo, bueno, en un país más nacionalista, va a gestionar esa crisis de una manera más independiente. Un país más globalista va a seguir lo que dice, por ejemplo, Facebook o lo que dice Twitter, por ejemplo, ¿no? Y lo digo en tono de burla, es una broma que en realidad es real, ¿eh? Parece broma, pero no tanto, no troppo, ¿no? Porque parece que las redes sociales han manejado más las pandemias que Ministerio de Salud de los países, ¿no? Porque ellos decidían lo que se podía decir, lo que no se podía decir. ¿Veis? Esas son las diferencias entre el gobierno republicano y un gobierno demócrata, ¿no? Y hay muchísimas otras también. Después, bueno, existe el lado del conservadurismo, ¿no? Por ahí con respecto a las familias, a las ideologías de género, a las minorías étnicas, inmigración y todo. Y por supuesto que el gobierno de republicano suele ser más conservador para ciertas pautas que el gobierno demócrata, aunque no es una regla, ¿eh? Porque aquí hay que separar dos cosas que no siempre se sabe separar, que es la política de la economía, ¿no? La política va por un lado, la economía va por el otro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la política puede tener poder sobre la economía. Por ejemplo, en la Argentina, Milei es un presidente que es un economista, es un jefe de Estado economista, y él, bueno, no puede hacer todo lo que quiere porque tiene que someterse a la política. Entonces, no es que la economía se maneja sola, la economía tiene pautas políticas, que son políticas, que son decisiones políticas, entonces van de la mano, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, controlar la inflación en un país no siempre tiene que ver solamente con la buena gestión del dinero, tiene que ver con decisiones políticas, de cómo gastar, de cómo no gastar, cómo gastarlo, a quién gastarlo, etcétera y tal, ¿no? Entonces esas son las pautas. Aunque bueno, parece ser también que en Estados Unidos históricamente eh, hubo contrastes también, ¿no? Por ejemplo, ha habido gobiernos de derecha que, por ejemplo, cuidaron mejor a los inmigrantes que gobiernos de izquierda, eso también ha pasado. Entonces, lo que dije al comienzo de ese informe es que, bueno, que en Estados Unidos, de cierta forma, ellos tienen una especie de denominador común también entre derecha e izquierda, ¿no? Que van para un cierto lugar. Ahora bien, y es bueno tener esos extremos. No es bueno que ningún país sea gobernado por un extremo, porque tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, ¿no? Que en el caso se llama izquierda radical, radical de raíz, suelen llevar a un lugar la izquierda extrema y la derecha extrema se encuentran, al final de la herradura, porque suelen llevar a un lugar que ya hemos visto en la historia, un lugar de autoritarismo, un lugar de fascismo, ¿no es cierto? Por eso muchas personas se preguntan si el nazismo alemán fuera de izquierda o de derecha, porque se llama nacional, socialismo, ¿no? El Estado tan grande, en realidad es lo mismo, porque se encuentran allí, es una área de frontera, ¿no? Es como si uno ve el mapa de Rusia y de Estados Unidos en un mapa convencional, está del otro lado del planeta. Pero si lo ves, lo piensas bien, la frontera de Rusia está a 100 kilómetros de la frontera de Estados Unidos, según desde donde lo mire. Porque el globo es redondo, ¿no es cierto? La Tierra es redonda, es esférica. Entonces, bueno, la frontera se encuentra allá del otro lado, cerca de Alaska, Vladivostok, por ejemplo, de ahí en esa región. Entonces, bueno, eso pasa con la política también. Por eso existen los republicanos y los demócratas, porque al haber gente de un lado y del otro se equilibra el sistema. Entonces, por ejemplo, no es que van a dar asistencialismo a todos, a toda la población que pasa hambre o que está sin trabajo, pero tampoco, bueno, no es que no van a dar nada y que las empresas sean cada vez más ricas. Se busca el equilibrio. Se busca el equilibrio. Entonces, bueno, el sistema funciona así en Estados Unidos. Es una democracia bastante moderna, ¿no? Así que, bueno. eh, Bueno, finalmente aquí tenemos la conclusión. La semana pasada estuvimos aquí y dijimos que íbamos a volver a concluir el tema porque, bueno, yo ya me lo veía venir, esa caída de Biden, era obvio que eso iba a suceder. Así que, bueno,
Con Biden o sin Biden, bueno, un demócrata seguirá siendo un demócrata y a una plataforma de gobierno, así que bueno, lo que tenemos que estar atentos ahora es, eh, ¿sabéis qué? ¿Qué ventajas y qué desventajas para el mundo existe si gana los demócratas o si ganan los republicanos, ¿no? En la figura de Trump. ¿Qué ventajas y qué desventajas para el mundo? ¿Qué puntos positivos y qué puntos negativos? Ese es el análisis, ¿eh? No es como antes ya. No se trata solamente de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy importante, ¿no? Y junto con China, que es uno de los países más importantes del planeta en ese momento, uno de los tres o cuatro, ¿no? Y junto con Rusia, que es una de las potencias militares más importantes del planeta, bueno, van a ser agentes principales. Y todos nosotros, los ciudadanos del mundo entero, vamos a estar mejor o peor según quien gane, ¿eh? Así que bueno, queda esa reflexión. Y a vosotros del otro lado, muchísimas gracias. Hoy pido disculpas porque tengo la voz muy tomada, así que bueno, ese informe ha sido un poco más corto porque la verdad que la garganta está bastante tomada, así que bueno, hice lo que pude, pero bueno, pasé mi mensaje. Así que bueno, un abrazo grande a todos, muchísimas gracias por vuestra audiencia y nos encontramos aquí como siempre la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión Digital.